Mi nombre es Leopoldo Guerrero. Tengo 67 años exactos y hasta hace un mes mi familia me trataba como si fuera un estorbo senil al que había que soportar por lástima. En la última reunión familiar, mi hijo mayor Diego me dijo delante de todos: «Papá, ya no servís para nada. Solo sabés quejarte y vivir del pasado». Toda la familia se rió. Pero lo que ninguno sabía es que durante los últimos 3 años había estado jugando el papel del viejo inútil, mientras construía en silencio el plan más brillante de mi vida. Un plan que iba a demostrarles a todos quién tenía realmente el poder en esta familia. Cuando finalmente ejecuté mi estrategia, cuando les mostré las cartas que había estado guardando en secreto, las risas se convirtieron en súplicas y los insultos se transformaron en desesperación. Imagínate la escena. Domingo por la tarde, quincho de mi casa, toda la familia reunida para el tradicional asado mensual que yo organizaba desde hace 20 años. Mis 2 hijos, Diego y Ramiro, con sus respectivas esposas, Carmen y Soledad, mis 5 nietos corriendo por el patio, y yo, el abuelo Leopoldo, sirviendo la carne, preparando las ensaladas, limpiando los platos, tratando de mantener a todos contentos mientras ellos hablaban de sus vidas como si yo no estuviera presente. «Papá, ponele más sal a la carne», me gritaba Diego desde su silla sin levantarse a ayudar. «Papá, tráenos más vino», me ordenaba Ramiro como si fuera el mozo de un restaurante. «Suegro, ¿no te parece que deberías cortar el pasto más seguido?», me criticaba Carmen mirando el jardín que yo mantenía solo a los 67 años. Ese día, cuando le serví el postre que había preparado desde la madrugada, Diego soltó la frase que cambió todo. «Papá, ya no servís para nada. Solo sabés quejarte y vivir del pasado. Capaz es hora de que pienses en mudarte a algún lugar más apropiado para tu edad. Algún lugar más apropiado para mi edad. Un geriátrico». Mi hijo de 38 años me estaba sugiriendo que me fuera a un asilo porque ya no me consideraba útil para la familia. Y todos se rieron. Carmen, Soledad, hasta mis propios nietos se rieron de la humillación de su abuelo. Pero lo que no sabían es que esa risa fue la última que se iban a dar a mi costa. Porque durante 3 años había estado fingiendo ser el viejo indefenso que creían que era, mientras en secreto había estado tomando decisiones que iban a cambiar el destino de todos ellos para siempre. Para que entiendas por qué decidí vengarme de mi propia familia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, cómo es que a los 67 años me convertí en el blanco de las burlas de las personas que más había amado en mi vida. Me casé con Esperanza cuando tenía 25 años. Ella era una mujer extraordinaria, inteligente, trabajadora, con una visión para los negocios que yo nunca tuve. Juntos construimos una empresa de transporte que empezó con un solo camión usado y que terminó siendo una de las más exitosas de la región. Esperanza manejaba la parte administrativa y comercial, yo me encargaba del mantenimiento de los vehículos y de las relaciones con los choferes. Éramos un equipo perfecto. Durante 30 años trabajamos codo a codo, reinvirtiendo cada peso que ganábamos, ampliando la flota, comprando propiedades, construyendo un patrimonio sólido para nuestra familia. Diego nació cuando llevábamos 5 años de casados. Ramiro llegó 3 años después. Los criamos con amor, pero también con disciplina. Esperanza siempre decía: «Estos chicos tienen que aprender que la plata no crece en los árboles, que todo se consigue con esfuerzo y sacrificio». Pero a medida que los chicos crecían, empecé a notar que tenían una relación muy diferente con el dinero de la que habíamos tenido Esperanza y yo. Para ellos, la empresa familiar era simplemente la fuente de ingresos que les permitía vivir cómodamente sin tener que esforzarse demasiado. Diego estudió administración porque Esperanza se lo exigió, pero nunca mostró verdadero interés por la empresa. Prefería salir con amigos, viajar, comprarse ropa cara. Cuando se recibió, lo incorporé al negocio esperando que de a poco se fuera haciendo cargo, pero siempre encontraba excusas para no involucrarse en las decisiones importantes. Ramiro fue peor. Abandonó los estudios a los 20 años porque decía que no necesitaba un título universitario para trabajar en la empresa familiar, pero tampoco tenía vocación para el trabajo físico.
Se la pasaba inventando proyectos grandilocuentes que nunca concretaba, gastando dinero en ideas que no funcionaban. Esperanza se preocupaba mucho por la actitud de nuestros hijos. Leopoldo, me decía, estos chicos no valoran lo que tenemos porque nunca tuvieron que luchar por conseguirlo. Si nosotros no estuviéramos, no sabrían cómo mantener ni por un mes lo que construimos. Tenía razón, pero yo pensaba que con el tiempo iban a madurar, que la responsabilidad los iba a hacer cambiar. Me equivoqué. Cuando Diego se casó con Carmen, una mujer ambiciosa que venía de una familia acomodada, las cosas empeoraron. Carmen tenía gustos caros y expectativas altas. Quería vivir como rica sin tener que trabajar para hacerlo. Ramiro se casó con Soledad 2 años después. Soledad era más sencilla que Carmen, pero también había aprendido rápidamente a disfrutar de los beneficios de pertenecer a una familia con dinero. Entre las dos nueras, mis hijos se convencieron de que merecían vivir como millonarios sin hacer el esfuerzo que eso requiere. Los problemas empezaron cuando Esperanza se enfermó. Cáncer de ovarios, diagnosticado demasiado tarde. Durante los 2 años que duró su tratamiento, yo me hice cargo de todo. La empresa, la casa, el cuidado de mi esposa. Diego y Ramiro aparecían de vez en cuando a preguntar cómo estaba su madre, pero nunca se ofrecieron a ayudar realmente. Esperanza murió hace 5 años, un martes de invierno, rodeada de sus nietos, pero sabiendo que nuestros hijos no habían heredado ni su ética de trabajo ni su inteligencia para los negocios. Sus últimas palabras fueron: «Cuida lo que construimos, Leopoldo. No dejes que lo destruyan por irresponsables». Después del funeral, Diego y Ramiro se acercaron a mí con una propuesta que me dejó sin palabras. Querían que les transfiriera la empresa a ellos para que pudieran modernizarla y llevarla al siglo XXI. Según ellos, yo ya era muy viejo para manejar un negocio tan complejo. «Papá», me dijo Diego, «vos ya cumpliste tu ciclo. Ahora es nuestro turno de tomar las riendas de la empresa». «Sí, papá», agregó Ramiro, «nosotros sabemos cómo funciona el mundo actual. Tenemos ideas nuevas, contactos jóvenes, energía para hacer crecer el negocio». Les dije que lo iba a pensar, pero por adentro sabía que si les entregaba la empresa, en menos de 2 años la iban a fundir. No tenían ni la experiencia ni la disciplina necesaria para manejar 40 camiones, 80 empleados, contratos millonarios con empresas de toda la región. Durante el primer año después de la muerte de Esperanza, logré mantener la empresa funcionando sin ayuda de mis hijos. Pero la edad empezó a pesarme. 70 horas de trabajo por semana a los 62 años no era sostenible. Necesitaba ayuda, pero cada vez que les pedía a Diego y Ramiro que se involucraran más, encontraban excusas. «Papá, yo tengo mi trabajo en la inmobiliaria», me decía Diego, aunque sabía que ese trabajo era vender de vez en cuando alguna propiedad de amigos de Carmen. «Papá, yo estoy desarrollando mi proyecto de aplicación móvil», me decía Ramiro, refiriéndose a una idea descabellada que había empezado y abandonado 5 veces. Fue en esa época que empecé a sentir que mi familia me veía como un estorbo. Ya no era el patriarca respetado que había construido un imperio desde la nada. Era el viejo que se aferraba al poder, que no sabía cuándo retirarse, que estorbaba los planes de la nueva generación. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Mis hijos llegaban tarde, se iban temprano, pasaban la mayor parte del tiempo hablando entre ellos o mirando sus teléfonos. Cuando yo trataba de participar en las conversaciones, me interrumpían o cambiaban de tema, como si mis opiniones no fueran relevantes. Carmen era la peor. Había desarrollado una manera muy sutil de faltarme el respeto, siempre con una sonrisa en la cara, pero con comentarios que me hacían sentir viejo e inútil. «Suegro, ¿no le parece que está exagerando un poco con el tema del trabajo? A su edad ya debería estar disfrutando de la vida». A su edad, como si los 65 años fueran una condición terminal que me inhabilitara para tomar decisiones o tener opiniones válidas. Hace 3 años, después de una reunión familiar particularmente humillante, donde nadie me hizo caso cuando traté de explicar un problema serio que tenía la empresa, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi familia me veía como un viejo inútil, les iba a dar exactamente lo que esperaban ver, pero mientras fingía declive,
Iba a trabajar en secreto para recuperar el respeto que me merecía. El primer paso fue empezar a actuar como el viejo confundido que ellos creían que era. Dejé de insistir con mis opiniones sobre el negocio, dejé de tratar de involucrarlos en las decisiones importantes, dejé de quejarme cuando me trataban como si fuera invisible. En las reuniones familiares, empecé a fingir que me costaba seguir las conversaciones, que me olvidaba de nombres y fechas, que necesitaba ayuda para tareas que antes hacía solo. Diego, Ramiro, Carmen y Soledad se sintieron validados. ¿Vieron?, se decían entre ellos. El viejo realmente está perdiendo las facultades. Pero mientras ellos celebraban mi supuesto deterioro, yo estaba ejecutando el plan más inteligente de mi vida. El primer movimiento fue contratar en secreto a un estudio de abogados especializados en sucesiones y sociedades comerciales. Les expliqué mi situación y les pedí que me ayudaran a reestructurar mis bienes de una manera que protegiera mi patrimonio. El segundo movimiento fue empezar a vender propiedades sin que mis hijos se enteraran. Tenía 16 departamentos de alquiler, 8 locales comerciales, 3 lotes en zonas premium de la ciudad. Durante 2 años, vendí todo de manera discreta, a través de inmobiliarias que no tenían conexión con Diego ni con Carmen. El tercer movimiento fue el más importante. Transferí la propiedad de la empresa de transporte a una sociedad offshore en Uruguay, de la cual yo era el único beneficiario real. Legalmente, Transportes Guerrero dejó de existir en Argentina. En su lugar quedó una empresa uruguaya que tenía un contrato de explotación de la marca y los activos. Todo esto lo hice mientras mis hijos creían que yo estaba perdiendo la cabeza, que ya no entendía cómo funcionaban los negocios modernos, que era solo cuestión de tiempo hasta que tuvieran que hacerse cargo de todo. Durante esos 3 años, las humillaciones se intensificaron. Diego empezó a tratarme como si fuera un empleado más de la empresa que yo había construido. Me daba órdenes, cuestionaba mis decisiones. Hasta llegó a pedirme las llaves de la camioneta de la empresa porque consideraba que yo ya no estaba en condiciones de manejar vehículos tan grandes. Ramiro era más sutil, pero igual de cruel. Se había autoproclamado el visionario de la familia, el que tenía las ideas innovadoras para llevar la empresa al futuro. En cada reunión familiar, presentaba proyectos delirantes que requerían inversiones millonarias. Una aplicación para pedir camiones de mudanza, una flota de vehículos eléctricos para delivery, un sistema de logística con drones. «Papá», me decía con condescendencia, «entiendo que para vos sea difícil adaptarse a las nuevas tecnologías, pero el mundo cambió. Si no evolucionamos, vamos a quedar obsoletos». Carmen había empezado a hacer comentarios públicos sobre mi deterioro. En reuniones con amigos de la familia, decía cosas como: «Pobrecito el suegro, está empezando a tener lagunas de memoria. A veces repite la misma historia 3 veces en la misma conversación». Soledad era menos directa, pero no menos hiriente. Había desarrollado esa manera de hablarme que se usa con niños pequeños o personas con demencia. «¿Cómo está hoy, Leopoldo? ¿Durmió bien? ¿Se acordó de tomar las pastillas?». Los nietos, influenciados por la actitud de sus padres, también habían empezado a tratarme diferente. Antes corrían a abrazarme cuando llegaba a sus casas, me pedían que les contara historias, se interesaban por mi trabajo. Ahora apenas me saludaban y cuando lo hacían era con esa mezcla de lástima e incomodidad que se siente hacia los ancianos que ya no están completamente presentes. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, en mi cumpleaños 67. Diego organizó una cena familiar en un restaurante caro, pero durante toda la noche me trató como si fuera un invitado de compromiso. No me consultó el menú, pidió por mí como si no fuera capaz de elegir mi propia comida. Hasta llegó a cortarme la carne como si fuera un inválido. Cuando llegó el momento de los discursos, Diego se paró y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. «Quiero brindar por mi papá, Leopoldo Guerrero, que nos enseñó el valor del trabajo y la perseverancia, aunque ahora esté en una etapa diferente de su vida, donde necesita que nosotros lo cuidemos y lo protejamos, siempre va a ser el hombre que construyó todo lo que tenemos hoy. Una etapa diferente de su vida. Necesita que lo cuidemos, como si fuera un enfermo terminal o un discapacitado mental». Y todos aplaudieron,
Todos brindaron por el pobrecito abuelo que había perdido las facultades, pero que había sido muy trabajador en su época. Esa noche, cuando volví a mi casa, tomé la decisión final. Ya había aguantado suficientes humillaciones. Era hora de que mi familia entendiera quién tenía realmente el control. Pasé las siguientes semanas finalizando los detalles de mi plan. Contraté a una empresa de mudanzas para que trasladara mis pertenencias más importantes a una casa que había comprado en secreto en Uruguay. Preparé toda la documentación necesaria para demostrar que yo era el verdadero dueño de todos los bienes que mis hijos creían que algún día iban a heredar. Y planifiqué la reunión familiar que iba a cambiar todo para siempre. El domingo pasado, como todos los meses, organicé el asado familiar en mi casa. Preparé todo con especial esmero: carnes premium, vinos caros, postres elaborados. Quería que fuera una celebración memorable, porque iba a ser la última vez que mi familia se burlaba de mí. Diego llegó con Carmen y sus 3 hijos. Ramiro vino con Soledad y sus 2 hijas. Todos llegaron esperando el mismo ritual de siempre: yo sirviendo, ellos disfrutando, nadie prestándome realmente atención, salvo para darme órdenes o hacer comentarios condescendientes sobre mi edad. Durante la comida se dieron todos los lujos. Diego me criticó porque había puesto demasiada sal en la ensalada. Carmen se quejó porque las copas tenían marcas de agua. Ramiro me pidió que trajera hielo del freezer como si no pudiera levantarse él mismo. Soledad comentó que la casa necesitaba una limpieza profunda porque ya no daba abasto para mantenerla. Pero el momento culminante llegó cuando estábamos tomando el postre. Diego, que había tomado más vino de la cuenta, se sintió inspirado para hacer uno de sus discursos paternalistas. «Familia», dijo poniéndose de pie, «creo que ha llegado el momento de hablar seriamente sobre el futuro de papá». Todos dejaron de hablar y lo miraron con atención. Todos sabemos que papá ya no está en condiciones de manejar la empresa ni de vivir solo en esta casa tan grande. Carmen asintió con solemnidad fingida. «Es verdad. Leopoldo necesita cuidados más especializados». Ramiro agregó: «Podríamos buscarle una residencia geriátrica muy buena, donde esté cómodo y bien atendido». Soledad completó la idea: «Y nosotros podríamos hacernos cargo de la empresa y de las propiedades para que todo siga funcionando sin que él se preocupe». Ahí estaba, el plan completo: mandarme a un geriátrico y quedarse con todo lo que había construido durante 40 años de trabajo. Y lo más increíble era que lo presentaban como un acto de amor filial, como si fuera por mi propio bien. «¿Qué opinas, papá?», me preguntó Diego con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante los últimos años. «¿No te parece que sería lo mejor para todos?». Ahí fue cuando decidí terminar con la farsa. Me levanté de la mesa, fui hasta el escritorio donde tenía preparada una carpeta con todos los documentos y volví al comedor con la sonrisa más grande de mi vida. «¿Saben qué, chicos?», les dije, «me parece una idea excelente. De hecho, ya tomé todas las decisiones necesarias para que ustedes se hagan cargo de todo». Sus caras se iluminaron. Pensaron que finalmente había aceptado mi destino de viejo inútil. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Acá tienen», les dije, «la escritura de esta casa. Como pueden ver, ya no es mía. La vendí hace 6 meses». La sonrisa se les empezó a congelar en la cara. Saqué el segundo documento. «Acá están las escrituras de los 16 departamentos que tenía en alquiler, también vendidos todos». Diego trató de decir algo, pero yo continué. «Y acá», dije sacando el documento más importante, «tienen los papeles de Transportes Guerrero S.A. Como pueden ver, la empresa ya no existe en Argentina. Fue transferida a una sociedad uruguaya de la cual yo soy el único propietario». El silencio era total. 5 adultos y 5 niños mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Ramiro fue el primero en reaccionar. «¿Cómo que vendiste todo? ¿Cuándo hiciste eso?» «Durante los últimos 3 años», les respondí con total tranquilidad. «Mientras ustedes me trataban como si fuera un viejo chocho que ya no entendía nada, yo estaba tomando las decisiones más inteligentes de mi vida». Carmen se puso pálida. «Pero, ¿cómo pudiste vender las propiedades sin que nos enteráramos?» «Muy fácil», les respondí. «Eran mis propiedades».
No necesitaba el permiso de nadie para vender lo que era mío. Diego empezó a ponerse nervioso. Pero papá, eso no puede ser legal. Vos no estás en condiciones de tomar decisiones tan importantes. ¿Ah, no? Le pregunté. ¿Por qué no estoy en condiciones? Porque tengo 67 años. ¿Porque ustedes decidieron que soy demasiado viejo para manejar mis propios bienes? Saqué otro documento de la carpeta. Acá tienen el certificado del psiquiatra forense que me evaluó hace 3 meses. Según su informe profesional, tengo plenas facultades mentales para tomar cualquier decisión sobre mi patrimonio. La cara de Ramiro era un poema. Pero papá, ¿por qué hiciste todo esto? Nosotros somos tu familia, tus herederos naturales. ¿Mis herederos?, les pregunté. ¿Los mismos herederos que hace 5 minutos estaban planeando mandarme a un geriátrico para quedarse con mis bienes? Soledad trató de suavizar la situación. Leopoldo, vos sabés que solo queríamos lo mejor para vos. ¿Lo mejor para mí?, les respondí, o lo mejor para ustedes. Carmen había empezado a llorar, pero no de pena, sino de bronca. ¿Y ahora qué se supone que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? De la misma manera que vive el 90% de la población, les respondí, trabajando. Diego se puso de pie, furioso. Esto es una locura. No podés destruir a tu propia familia por un capricho. ¿Un capricho?, le pregunté. ¿Proteger mi patrimonio de personas que me tratan como basura es un capricho? Saqué el último documento de la carpeta. Pero no se preocupen, les dije, no los voy a dejar en la calle. Acá tienen un cheque por 50,000 pesos para cada familia. Es lo que considero que vale cada uno de ustedes. 50,000 pesos. Para una familia que estaba acostumbrada a vivir de rentas millonarias, 50,000 pesos era una propina humillante. Pero era exactamente lo que se merecían. Papá, me suplicó Ramiro, no podés hacer esto. Nosotros somos tus hijos. Sí, les respondí, son mis hijos. Los hijos que me criaron para después tratarme como un estorbo. Los hijos que planearon internarme en un geriátrico para quedarse con lo que no habían construido. Diego trató una última estrategia. Está bien, nos equivocamos. Admitimos que te tratamos mal. Pero esto se puede arreglar. Podemos cambiar, podemos ser mejores hijos. Demasiado tarde, les respondí. Tuvieron 40 años para ser buenos hijos. Los últimos 5, desde que murió su madre, eligieron ser crueles conmigo. Ahora aguanten las consecuencias. Carmen se paró de la mesa como una furia. Sos un viejo loco y vengativo. No tenés derecho a destruir el futuro de tus nietos. ¿Destruir el futuro de mis nietos?, le pregunté. El mismo futuro que ustedes querían construir con plata robada de mi patrimonio. Me dirigí a mis nietos, que habían presenciado toda la discusión sin entender completamente lo que estaba pasando. Chicos, les dije, quiero que sepan algo importante. Su abuelo no es el viejo inútil que sus padres creían que era, y ustedes no van a heredar los errores de sus padres si aprenden a trabajar y a valorar lo que tienen. Soledad había empezado a llorar también. Leopoldo, por favor, reconsidera esto. Nosotros te queremos. ¿Me quieren?, les pregunté. ¿La misma gente que hace 5 minutos estaba decidiendo en qué geriátrico internarme me quiere? Ramiro hizo un último intento desesperado. Papá, si esto es por plata, podemos negociar. Podemos arreglar un acuerdo que nos convenga a todos. No es por plata, les respondí. Es por respeto. Y el respeto no se negocia, se gana. Ustedes tuvieron años para ganárselo y eligieron perderlo. Se fueron esa tarde derrotados, humillados, pero sobre todo confundidos. Durante años habían creído que tenían el control de la situación, que era solo cuestión de tiempo hasta que pudieran hacerse cargo de todo. Nunca imaginaron que el viejo al que trataban como un inútil había estado jugando un juego mucho más inteligente que ellos. Durante la semana siguiente recibí llamadas desesperadas. Diego me suplicaba que reconsiderara mi decisión. Carmen me amenazaba con denunciarme por abandono de familia. Ramiro me pedía al menos que les explicara cómo podían recuperar mi confianza, pero ya era demasiado tarde. Durante 3 años había soportado humillaciones, desprecios, planes para deshacerse de mí. No iba a cambiar de opinión porque ahora que habían perdido todo me trataran con respeto fingido. Hace una semana me mudé a Uruguay.
Compré una casa hermosa con vista al mar, contraté a una empleada doméstica que me cocina y me limpia. Me inscribí en un club donde juego al tenis con hombres de mi edad que me respetan y valoran mi experiencia. La empresa de transporte sigue funcionando perfectamente desde acá. Tengo un gerente general excelente que maneja las operaciones diarias, y yo tomo las decisiones estratégicas desde mi nueva oficina con vista al océano. ¿Me duele haber perdido la relación con mis hijos y nietos? Por supuesto que me duele, pero me duele menos que soportar años de humillaciones y desprecios. Me duele menos que permitir que me internaran en un geriátrico para que ellos pudieran disfrutar de lo que yo construí con 40 años de trabajo. Ayer recibí una carta de Diego. Me decía que habían entendido el mensaje, que estaban dispuestos a cambiar, que querían recuperar la relación conmigo. Me pedía una oportunidad para demostrar que podían ser mejores hijos. Le respondí con una carta muy simple. Querido Diego, durante los últimos 5 años me trataron como si fuera un estorbo senil. Planearon internarme en un geriátrico para quedarse con mi patrimonio. Nunca valoraron mi experiencia, nunca respetaron mis decisiones, nunca me agradecieron los sacrificios que hice por darles una vida cómoda. Ahora que perdieron todo lo que creían que iban a heredar, quieren ser buenos hijos otra vez. Pero el respeto no funciona así. O se tiene desde siempre, o no se tiene nunca. Ustedes eligieron no tenerlo. Ahora yo elijo no tener hijos. ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haber sido más comprensivo? ¿Debería haberles dado una oportunidad de redimirse? A veces me hago esas preguntas. Pero después recuerdo la humillación de ser tratado como un inválido mental en mi propio cumpleaños. El plan para mandarme a un geriátrico. Las risas cuando Diego me dijo que ya no servía para nada. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. Nadie, ni siquiera tu propia familia, tiene derecho a tratarte como basura solo porque sos mayor. Nadie tiene derecho a planificar tu futuro sin consultarte, a tomar decisiones sobre tu vida como si no fueras capaz de decidir por vos mismo. A los 67 años aprendí la lección más importante de mi vida. El respeto no se mendiga, se impone. Y a veces, para imponerlo, tenés que estar dispuesto a sacrificar hasta las relaciones más importantes. Hoy estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo salud, dinero, libertad y sobre todo tengo respeto propio. Ya no soy el viejo que sus hijos toleraban por lástima. Soy Leopoldo Guerrero, un empresario exitoso de 67 años que tomó las mejores decisiones de su vida cuando todos creían que ya no sabía tomar decisiones. Mi familia dejó de reír cuando entendió quién tenía realmente el control. Pero yo recién empecé a sonreír cuando recuperé el control de mi propia vida. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si alguna vez te sentiste menospreciado por tu propia familia. Porque lamentablemente, el maltrato a los adultos mayores dentro de las propias familias es más común de lo que creemos. Y recordá, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para demostrar que tenés más poder del que otros creen. Y nunca, pero nunca, dejes que nadie te trate como si fueras menos valioso solo por tu edad, porque al final, el verdadero poder no está en la edad que tengas, sino en las decisiones que seas capaz de tomar para proteger lo que es tuyo. Pero la historia no terminó con mi mudanza a Uruguay. Lo que pasó después me demostró que había subestimado la desesperación de mi familia, pero también me confirmó que había tomado todas las decisiones correctas. Hace 3 semanas, mientras estaba desayunando en la terraza de mi nueva casa con vista al mar, recibí una llamada de mi abogado en Argentina. Don Leopoldo, me dijo con una voz preocupada, tengo que informarle algo urgente. Sus hijos iniciaron una demanda legal para anular todas las transferencias de propiedades que usted hizo en los últimos años. Se me heló la sangre. ¿Con qué argumentos?, le pregunté. Alegan que usted no estaba en plenas facultades mentales cuando vendió las propiedades y transfirió la empresa, me explicó. Están argumentando que fue víctima de su propio deterioro cognitivo y que las decisiones fueron tomadas bajo influencia de terceros malintencionados. Víctima de mi propio deterioro cognitivo. Mis propios hijos estaban tratando de hacer pasar al tribunal que yo era un demente senil que había sido manipulado para regalar mi patrimonio.
La ironía era perfecta. Durante 3 años habían tratado de convencerme de que estaba perdiendo las facultades, y ahora que habían descubierto que estaba perfectamente lúcido, querían convencer a un juez de lo contrario. ¿Qué posibilidades tienen de ganar el juicio?, le pregunté al abogado. Muy pocas, me respondió. Tenemos el certificado del psiquiatra forense que lo evaluó. Tenemos registro de todas las reuniones que mantuvimos para planificar las transferencias. Tenemos evidencia de que usted tomó decisiones racionales y bien fundamentadas. Pero van a intentar presentar testigos que declaren sobre su supuesto deterioro mental. Los testigos. Me imaginaba perfectamente quiénes iban a ser. Carmen inventando episodios de confusión que nunca existieron. Soledad describiendo conversaciones donde supuestamente yo repetía las mismas historias sin recordar que ya las había contado. Diego y Ramiro alegando que me había vuelto paranoico y desconfiado sin motivo. «Doctor», le dije a mi abogado, «quiero que prepare una contrademanda por difamación. Si mis hijos quieren jugar sucio, les voy a enseñar cómo se juega realmente sucio». Esa misma tarde empecé a trabajar en mi defensa legal, pero también en algo mucho más importante: reunir evidencia de cómo realmente me habían tratado mis hijos durante los últimos años. Resulta que durante todo este tiempo había estado grabando conversaciones familiares sin que ellos se dieran cuenta. ¿Por qué había empezado a grabar? Porque hace 4 años, después de una discusión particularmente humillante, donde Diego me había gritado delante de sus hijos que ya no entendía cómo funcionaba el mundo moderno, decidí documentar el maltrato sistemático que estaba recibiendo. Mi teléfono tenía una aplicación que grababa automáticamente todas las llamadas y había instalado dispositivos de audio en mi propia casa para registrar las conversaciones durante las visitas familiares. Durante años había acumulado horas y horas de grabaciones donde mis hijos me insultaban, me menospreciaban, planeaban mi futuro como si yo no estuviera presente, discutían entre ellos sobre cuándo sería conveniente internarme en un geriátrico. La joya de mi colección era una grabación de 6 meses atrás, cuando Diego y Ramiro se habían quedado en mi casa después de un almorzar familiar. Creían que yo estaba durmiendo la siesta, pero en realidad estaba en mi cuarto escuchando cada palabra que decían. «El viejo cada vez está peor», decía Diego. «Ayer me preguntó 3 veces a qué hora era la reunión con el contador». «Sí», respondía Ramiro. «Y la semana pasada se olvidó de que habíamos acordado encontrarnos en el taller. Llegué y no estaba». Mentiras. Nunca me había olvidado de ninguna cita. Nunca había repetido la misma pregunta 3 veces. Pero ellos necesitaban crear una narrativa de deterioro mental para justificar sus planes de quitarme el control de mis bienes. «Creo que ya es tiempo de hablar con un abogado especializado en curatelas», siguió diciendo Diego. «Si conseguimos que lo declaren incapaz, podemos manejar todo legalmente sin tener que convencerlo de nada». «¿Y si se resiste?», preguntaba Ramiro. «Los médicos que consulté me dijeron que a veces los viejos con demencia inicial se ponen agresivos cuando sienten que los están controlando». «Si se pone difícil», respondía Diego, «siempre podemos internarlo temporalmente en un psiquiátrico geriátrico. Con un certificado médico que diga que es un peligro para sí mismo, lo pueden tener internado hasta que acepte la realidad». Un psiquiátrico geriátrico. Mi hijo mayor había estado planeando internarme en un psiquiátrico si me resistía a entregarle mi patrimonio. Y lo decía con la misma naturalidad con que se planifica unas vacaciones. «La cuestión es encontrar médicos que estén dispuestos a colaborar», decía Ramiro. «Carmen tiene un conocido psiquiatra que por la plata correcta puede hacer los certificados que necesitamos». Carmen tenía un psiquiatra corrupto, dispuesto a falsificar diagnósticos de demencia senil por dinero. Mi nuera había estado investigando cómo conseguir certificados médicos falsos para declararme demente. «Una vez que tengamos el control legal de todo», seguía diciendo Diego, «podemos vender las propiedades que no nos sirven, modernizar la empresa y el viejo puede quedarse en una residencia geriátrica tranquilo, sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Como si encerrarme en un geriátrico contra mi voluntad fuera un acto de caridad. Como si robar mi patrimonio usando certificados médicos falsos fuera hacerme un favor. Esa grabación sola valía millones en un juicio.
No solo demostraba que yo estaba perfectamente lúcido cuando ellos creían que me estaba deteriorando, sino que documentaba una conspiración criminal para declararme falsamente incapaz. Pero tenía mucho más material. Grabaciones de Carmen diciendo que yo cada día estaba más chocho y más insoportable. Grabaciones de Soledad comentando que sería un alivio para todos cuando el abuelo finalmente se fuera. Grabaciones de Diego y Ramiro calculando cuántos años me quedaban de vida para planificar sus inversiones. La crueldad documentada en esas grabaciones era demoledora. No solo habían planeado robarme, sino que habían estado esperando mi muerte como si fuera la solución a todos sus problemas económicos. Hace 2 semanas viajé en secreto a Argentina para reunirme con mi abogado y entregarle todas las evidencias. Cuando terminó de escuchar las grabaciones más importantes, el doctor se quedó callado durante varios minutos. «Don Leopoldo», me dijo finalmente, «esto no es solo una demanda civil por transferencia de bienes. Con estas grabaciones, sus hijos pueden enfrentar cargos penales por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos y tentativa de privación ilegítima de la libertad». «¿Cargos penales?», pregunté. «¿Pueden ir presos?». «Con las evidencias que me mostró, pueden ir presos entre 5 y 10 años cada uno», me respondió. Planificar declarar falsamente demente a una persona para robar su patrimonio es un delito federal muy grave. Esa misma tarde, presentamos una contrademanda que no solo defendía mis decisiones patrimoniales, sino que exponía la conspiración criminal que mis hijos habían montado contra mí. Adjuntamos las grabaciones como evidencia, junto con los nombres del psiquiatra corrupto que Carmen había contactado y los detalles del plan para internarme forzosamente. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, Diego me llamó histérico. «Papá, esto es una locura. No podés denunciarnos penalmente. Somos tu familia». «¿La misma familia que planeó encerrarme en un psiquiátrico para robarme?», le respondí. «¿La misma familia que contactó médicos corruptos para que me declararan demente?». «Eso fue solo una conversación», me suplicó. «Nunca lo hubiéramos hecho realmente. Solo estábamos preocupados por tu bienestar». «Preocupados por mi bienestar», repetí. «¿Como cuando dijiste que sería un alivio para todos cuando yo finalmente me muriera?». Diego se quedó mudo. Sabía que yo tenía grabado cada comentario cruel, cada plan siniestro, cada momento de crueldad que habían pensado que yo no había escuchado. «Papá», me dijo con una voz que nunca le había oído, «podemos resolver todo esto en familia. Retirá la denuncia penal y nosotros retiramos la demanda civil. Empezamos de cero, borrón y cuenta nueva». «No hay borrón y cuenta nueva para lo que ustedes hicieron», le respondí. «Durante años planearon robarme usando mi supuesto deterioro mental como excusa. Contactaron médicos corruptos, planearon internamientos forzosos, calcularon cuánto dinero iban a ganar con mi incapacidad. Eso no se arregla con una disculpa». Carmen me llamó 2 horas después, llorando desesperadamente. «Suegro, por favor, reconsidere la situación. Nosotros nunca quisimos hacerle daño realmente. Solo estábamos preocupados por su futuro». «¿Preocupados por mi futuro?», le pregunté. «¿O preocupados por asegurar su futuro económico a costa mía?». «Suegro», me suplicó, «si seguimos con estos juicios, se va a destruir toda la familia. Los chicos van a crecer sabiendo que su abuelo mandó a sus padres presos. Los chicos van a crecer sabiendo que sus padres son delincuentes», le respondí, «y van a aprender que las acciones tienen consecuencias». Ramiro fue el último en llamar. Su estrategia fue diferente. Trató de amenazarme. «Papá», me dijo, «si vos seguís adelante con la denuncia penal, nosotros vamos a contar toda la verdad sobre cómo nos trataste durante años. Vamos a decir que fuiste un padre autoritario, que nos maltrataste psicológicamente, que nos manipulaste emocionalmente». «Adelante», le respondí. «Contar toda la historia que quieras. Yo tengo grabaciones de todo lo que realmente pasó. Tengo documentado cada maltrato que recibí de ustedes, cada plan que hicieron para robarme, cada comentario cruel que pensaron que yo no había escuchado. Esas grabaciones son ilegales», me dijo. «No se pueden usar como evidencia en un juicio». «Te equivocás», le respondí. «Las grabaciones hechas en mi propia casa con mi propio equipamiento son perfectamente legales.
Y las grabaciones de llamadas telefónicas son legales cuando una de las partes las autoriza, que en este caso era yo. Ramiro entendió que no tenía salida legal. «Papá», me dijo cambiando el tono, «¿qué querés que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer para que retires la denuncia?» «Nada», le respondí. «No hay nada que puedan hacer. Tuvieron años para tratarme con respeto y eligieron tratarme como basura. Ahora van a enfrentar las consecuencias legales de sus actos». La semana pasada se celebró la primera audiencia del juicio civil. Diego, Ramiro, Carmen y Soledad llegaron con un abogado caro, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante, pero cuando el juez escuchó las grabaciones donde planeaban declararme falsamente demente, su expresión cambió completamente. «En 30 años de carrera judicial», dijo el juez después de escuchar las evidencias, «pocas veces he visto una conspiración familiar tan cruel y premeditada. Los demandantes no solo carecen de fundamentos para anular las transferencias de bienes, sino que pueden enfrentar consecuencias penales por sus acciones». El abogado de mis hijos trató de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas sin autorización, que violaban la privacidad familiar, que no reflejaban las verdaderas intenciones de sus clientes. Pero el juez fue claro. Las grabaciones fueron hechas por el señor Guerrero en su propia propiedad, documentando conversaciones donde se planeaban delitos contra él. No solo son admisibles como evidencia, sino que constituyen prueba fundamental de la legitimidad de sus decisiones patrimoniales. Diego trató de hablar en su defensa, pero cada palabra que decía lo hundía más. Cuando el juez le preguntó por qué había contactado a un psiquiatra para conseguir certificados falsos de demencia senil, no supo qué responder. Cuando le preguntó por qué había planeado internar forzosamente a su padre, solo atinó a decir que había sido un error de juicio. Carmen se desplomó cuando el juez reprodujo la grabación, donde ella decía que sería un alivio para todos cuando el abuelo finalmente se fuera. Ramiro se puso pálido cuando escuchó su propia voz planeando cómo vender mis propiedades una vez que me hubieran declarado incapaz. Soledad fue la única que trató de pedir perdón públicamente. «Señoría», le dijo al juez, «reconocemos que nos equivocamos terriblemente. Solo queríamos que don Leopoldo tuviera una vejez tranquila, sin preocupaciones». Pero cuando el juez le preguntó por qué no habían consultado conmigo sobre mis propios deseos para mi vejez, no supo qué responder. Al final de la audiencia, el juez desestimó completamente la demanda de mis hijos. No solo confirmó que todas las transferencias de bienes habían sido legales y legítimas, sino que ordenó que ellos pagaran todas las costas judiciales y los honorarios de mis abogados. Pero lo más satisfactorio fue su comentario final. «Los demandantes han demostrado con sus propias palabras grabadas que el señor Guerrero tomó las decisiones correctas para proteger su patrimonio de personas que claramente no lo merecían. Lejos de ser evidencia de deterioro mental, las acciones del señor Guerrero demuestran una lucidez y una capacidad de planificación admirables para un hombre de su edad. Admirables para un hombre de su edad. Por primera vez en años, una figura de autoridad reconocía que yo había actuado con inteligencia y previsión, no con la confusión senil que mi familia había tratado de venderle al mundo. Ayer se iniciaron formalmente los procesamientos penales contra Diego, Ramiro, Carmen y el psiquiatra corrupto que habían contactado. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, tentativa de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita para cometer delitos. Si los declaran culpables de todos los cargos, Diego y Ramiro pueden recibir hasta 8 años de cárcel. Carmen puede recibir hasta 6 años como cómplice. El psiquiatra corrupto enfrenta la pérdida de su matrícula profesional más una condena de hasta 10 años. ¿Me duele haber llegado a este punto con mi propia familia? Por supuesto que me duele. Nunca imaginé que tendría que defenderme legalmente de mis propios hijos. Nunca pensé que iba a tener que grabar conversaciones secretas para documentar los planes criminales de mi familia. Pero tampoco imaginé que mis hijos fueran capaces de planificar internarme forzosamente en un psiquiátrico para robar mi patrimonio. Nunca pensé que iban a contactar médicos corruptos para conseguir certificados falsos de demencia senil. Nunca creí
que iban a celebrar la perspectiva de mi muerte como la solución a sus problemas económicos. Hace 3 días recibí una visita inesperada en mi casa de Uruguay. Era Sebastián, mi hijo menor, que había venido desde la provincia donde vive para hablar conmigo. Había seguido todo el juicio a través de los medios y quería darme su apoyo. «Papá», me dijo apenas llegó, «lamento mucho todo lo que Diego y Ramiro te hicieron. Cristina y yo sabíamos que algo andaba mal, pero nunca imaginamos que llegaran tan lejos». «¿Por qué nunca me dijeron nada?», le pregunté. «Porque teníamos miedo de interferir en asuntos familiares», me respondió. «Pensamos que era algo que tenían que resolver entre ustedes». Sebastián me contó cosas que yo no sabía. Durante los últimos 2 años, Diego había estado presionándolo para que se pusiera de su lado en el tema de mi deterioro mental. Le había pedido que me visitara más seguido para documentar mi confusión y que apoyara la idea de internarme en una residencia geriátrica. «Diego me decía que vos estabas perdiendo las facultades», me explicó Sebastián, «pero cada vez que hablaba por teléfono con vos, te notaba perfectamente lúcido. Por eso nunca le hice caso a sus sugerencias». También me contó que Carmen había tratado de involucrar a Cristina en el plan. Le había sugerido que viniera a visitarme con una cámara oculta para filmar supuestos episodios de confusión que después podrían usar como evidencia médica. «Cristina se negó rotundamente», me dijo Sebastián. Le dijo a Carmen que eso era una traición horrible y que jamás iba a participar en algo así. «¿Y qué respondió Carmen?», le pregunté. «Le dijo que éramos unos ingenuos, que no entendíamos la situación real, que algún día nos íbamos a arrepentir de no haber ayudado cuando tuvimos la oportunidad. La situación real». Para Carmen, la situación real era que yo era un obstáculo para sus planes económicos, y cualquiera que no estuviera dispuesto a ayudar a eliminar ese obstáculo era un ingenuo. «Papá», me dijo Sebastián, «quiero que sepas que Cristina y yo nunca dudamos de tu capacidad mental. Sabíamos que eras perfectamente capaz de tomar tus propias decisiones. Por eso nunca nos sorprendió cuando supimos que habías transferido todos tus bienes. Al contrario, nos pareció una decisión muy inteligente». Esa conversación con Sebastián me confirmó algo que ya sabía. Había hijos que me respetaban y habían confiado en mi criterio, y había hijos que me habían visto como un obstáculo a eliminar. Había hecho bien en proteger mi patrimonio de los segundos, y también había hecho bien en premiar la lealtad de los primeros. Le conté a Sebastián algo que no había mencionado en el juicio. Parte del dinero de la venta de mis propiedades había sido depositado en un fideicomiso a su nombre. Cuando yo muriera, él y su familia iban a recibir una herencia significativa, no como regalo, sino como reconocimiento a que siempre me habían tratado con respeto. «No esperaba nada, papá», me dijo Sebastián con lágrimas en los ojos. «Solo quería que supieras que siempre te respeté y que nunca dudé de tu capacidad para manejar tu propia vida. Por eso te reconozco como mi verdadero hijo», le respondí. «No por la sangre que compartimos, sino por el respeto que siempre me demostraste». Anoche, mientras cenaba en el restaurante del club náutico donde soy socio, se me acercó un señor mayor que había estado siguiendo mi caso en los medios. «Disculpe que lo moleste», me dijo, «pero quería felicitarlo por lo que hizo con su familia». «¿Por qué me felicita?», le pregunté. «Porque yo pasé por algo similar hace 10 años», me respondió. «Mi familia también me trataba como si fuera un viejo inútil. También planeaban internarme para quedarse con mis bienes. Pero yo no tuve su coraje para defenderme. Terminé en un geriátrico, perdí mi patrimonio y mis hijos se gastaron todo en 5 años. «¿Y ahora qué relación tiene con ellos?», le pregunté. «Ninguna», me respondió. «Cuando se acabó la plata dejaron de visitarme. Hace 3 años que no sé nada de mis hijos, pero sigo en el geriátrico porque ya no tengo casa propia ni dinero para salir». Esa conversación me hizo valorar aún más las decisiones que había tomado. Si hubiera permitido que mis hijos ejecutaran su plan, ahora estaría interno en una residencia geriátrica, viviendo de una pensión mínima, mientras ellos disfrutaban de mi patrimonio hasta fundirlo por irresponsables. En cambio, estoy viviendo en mi propia casa, con mi libertad intacta, con mis bienes protegidos y con la satisfacción de haber demostrado que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Mañana cumplo 68 años.
Voy a festejarlo con una cena en el mejor restaurante de Montevideo, acompañado por los nuevos amigos que he hecho en el club náutico. Gente de mi edad que me respeta, que valora mi experiencia, que no me trata como un estorbo, sino como un igual. Sebastián va a viajar con su familia para acompañarme en mi cumpleaños. Mis nietas van a conocer por primera vez mi nueva casa, van a jugar en la playa, van a ver a su abuelo feliz y respetado en su nuevo ambiente. Diego, Ramiro, Carmen y Soledad no van a estar presentes. Están demasiado ocupados preparando su defensa legal para los juicios penales que enfrentan. Están demasiado preocupados por la posibilidad de ir presos para pensar en el cumpleaños del padre al que traicionaron. Pero no los voy a extrañar. Durante años fingí que no me dolían sus desprecios para poder ejecutar mi plan de protección patrimonial. Ahora ya no tengo que fingir nada. Realmente no los extraño, porque entendí que nunca fueron la familia que yo creía que tenía. La familia verdadera es la que te respeta independientemente de tu edad. La familia verdadera es la que confía en tu criterio, aunque no entiendan todas tus decisiones. La familia verdadera es la que te cuida sin tratarte como un incapaz. Y cuando no tenés familia verdadera, es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en la terraza de mi casa mirando el mar, me siento en paz conmigo mismo. Tomé las decisiones más difíciles de mi vida, pero también las más correctas. Sacrifiqué relaciones familiares que creía importantes, pero recuperé algo mucho más valioso: mi autorrespeto. A los 68 años aprendí que nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para proteger lo que es tuyo, y nunca es tarde para demostrar que tenés más poder del que otros creen. Mi familia dejó de reír cuando entendió quién tenía realmente el control, pero yo recién empecé a sonreír cuando entendí que el control de mi vida siempre estuvo en mis manos. Solo tenía que decidir usarlo. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si conoces a alguna persona mayor que haya sido maltratada por su propia familia. Porque lamentablemente, el abuso a adultos mayores dentro de las familias es una epidemia silenciosa de la que se habla muy poco. Y recordá, respetá a tus mayores no por su edad, sino por su experiencia. Valorá su sabiduría no por lástima, sino por reconocimiento. Y nunca asumas que alguien es incapaz solo porque tiene más años que vos. Porque como aprendí a los 67 años, el poder no tiene edad. Y la venganza, cuando es justa, puede ser el plato más dulce que se sirve en cualquier mesa familiar.